Hola, pues antes de comenzar me gustaría enviarles un cordial saludo a las maestras que me acompañan, maestra Maurín, maestra Patti, maestra Juanita. Les agradezco el tiempo, ustedes han estado en este camino de mi formación desde que comenzó, han sido mis profesoras y bueno, pues ahora están en este momento de casi la concreción de este mismo proceso. Y bueno, pues a continuación les voy a presentar una breve exposición sobre el desarrollo de mi trabajo de titulación, el cual fue bajo la modalidad de informe de prácticas y este se titula Mindfulness como medio para fortalecer la atención en alumnos de tercer grado. Bueno, antes de pasar a cuáles fueron los objetivos planteados, este tema surgió como resultado de la observación y la reflexión de mi práctica en un grupo de tercer grado con 33 estudiantes en la escuela primaria Camapixtli. Y bueno, pues para el desarrollo de este trabajo se planteó un objetivo general que tiene que ver con fortalecer la atención mediante un taller de mindfulness con la finalidad de dotar a los estudiantes de diferentes ejercicios que les permitieran concentrarse y mejorar en su rendimiento académico. Y como objetivos específicos, pues se plantearon 3 que tienen que ver con diseñar un taller de mindfulness que permita fortalecer la atención de estos alumnos, aplicar las actividades diseñadas bajo un enfoque práctico reflexivo que me permitiera a mí mejorar mi propia práctica y bueno, finalmente valorar este proceso realizado durante el diseño y la aplicación de la propuesta. Bueno, el punto de partida de este documento fue un diagnóstico áulico. Este fue basado en Luchetti y bueno, él plantea 3 dimensiones, que es disposición para aprender, nivel de desarrollo evolutivo y conocimientos previos. Para poder llevar a cabo este diagnóstico, pues se utilizaron diferentes instrumentos de valoración, como cuestionarios para los padres de familia, para los estudiantes, un diario pedagógico de que se llevaba a cabo sobre la interacción dentro del aula, un muestro institucional que fue una prueba diagnóstica en español y matemáticas para los estudiantes y que aplicó la escuela como parte de las medidas del Consejo Técnico Escolar. Y bueno, para evaluar la inteligencia emocional, un feedback de 360 grados propuesto por Rafael Vizquerra. También se realizó la revisión teórica sobre el desarrollo evolutivo de acuerdo a Piaget, se retomó el test BAC de Romo y Ortega y también se retomó el desarrollo evolutivo de la atención de acuerdo a García y pues finalmente para conocimientos previos pues se realizó un examen diagnóstico. De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, se puede decir que a grandes rasgos que se identificó, bueno, en el muestreo, aquí se pudo identificar que tanto en el promedio general de la escuela y del grupo, en matemáticas como en español, pues fue menor a 5.6 y cuando se llevó a cabo el compartir los resultados en el consejo escolar, algunas de las maestras comentaron que estos resultados no se debían a falta de conocimientos por parte de los estudiantes, sino más bien a una falta de atención, porque había algunas preguntas en las que, por ejemplo, pedía que dijera qué problema no se resolvía con los incisos que se marcaban y los niños realizaban procedimientos correctos. Sin embargo, al no prestar atención a lo que se les estaba preguntando, respondían mal. Bueno, también gracias a la observación y el diario se lograron identificar dentro del grupo que había alumnos que tenían dificultad para concentrarse en las actividades de clase. Se identificaron 5 niños que se caracterizaban por constantemente estar de pie, distrayéndose o distrayendo a otros compañeros. También se identificaron 3 niños y 2 niñas que necesitaban de apoyo constante para realizar las actividades de clase. Y bueno, en general se identificó en el grupo que tenían reacciones impulsivas ante distintas situaciones. Y bueno, a partir de esto pues vienen las preguntas detonadoras y la primera fue ¿cómo y por medio de qué puedo mejorar la atención de mis estudiantes? Y fue ahí donde comenzó la investigación y la revisión teórica sobre cómo podríamos enseñar la atención, sobre todo porque no es un tema que a lo mejor se aborde de manera directa en las clases. Entonces fue ahí donde yo me encontré con Mindfulness,
que bueno, de acuerdo a Moñigas y García, dicen que pretende desactivar el piloto automático y que este contribuye al mejoramiento del rendimiento académico. León afirma que ser conscientes de algo asegura el éxito de dicha acción. Por lo tanto, Mindful supone un ejercicio de madurez atencional que da grandes beneficios al desarrollo y al aprendizaje. Aquí yo comencé a investigar qué era, cómo se podía llevar a cabo y si yo lo podía llevar al aula. Aquí fue donde me enfrenté a los primeros retos, porque para empezar era algo nuevo para mí, yo no había escuchado de esto y me empecé a dar cuenta que incluso había programas que ya se estaban empezando a implementar en las escuelas y que se estaban llevando a cabo. Entonces comencé a indagar más y ya fue a partir de esto de donde yo comienzo a diseñar mi propuesta. La siguiente pregunta detonadora fue ¿cómo se va a llevar a cabo? Bueno, aquí yo comencé a investigar y decidí hacerlo mediante un taller que, de acuerdo a Mercedes Sosa, menciona que permite al participante manipular el conocimiento, es decir, aprender haciendo. Era necesario hacerlo bajo esta modalidad, ya que Mindfulness era practicar la atención, o sea, llevar a la mente a tener atención. Yo les explicaba a los estudiantes con el apoyo de una bola de nieve, que la mente era como esa bola de nieve, que cuando estaba agitada y la nieve o la diamantina se levantaba, era así la mente. Eso representaban los pensamientos y que estaban rotando en la cabeza, entonces no permitían ver con claridad qué era lo que había fuera de. Entonces, si tú tomabas una pausa para reflexionar sobre esos pensamientos que estás teniendo, podrías regresar al momento presente y continuar teniendo atención. Entonces fue por eso que se decidió llevarlo a cabo mediante un taller que les permitiera a los estudiantes manipular, hacer. Y bueno, se decidió llevarlo a cabo dentro de la autonomía curricular que se propone en el plan y programas de aprendizajes clave, ya que aquí menciona que ese puede ser un espacio en donde el docente puede llevar a cabo la innovación de la práctica, pero al mismo tiempo atender a necesidades o intereses de los propios estudiantes. Y bueno, ya que se tenía decidido cómo, pues se llevó a cabo la organización, el diseño, las estrategias, qué es lo que se iba a realizar. Y entonces, pues se diseñó un taller de 10 sesiones, donde las 3 primeras iban enfocadas a que los estudiantes pudieran reconocer la importancia de su respiración consciente, que tiene que ver con los ejercicios relacionados a poder tranquilizar la mente para poder enfocarse. Posteriormente, las siguientes 4 sesiones tienen que ver con reconocer la importancia de la atención intrínseca, es decir, el autoconocimiento, que los niños pudieran aprender a conocer sus propios pensamientos y cómo lidiaban con ellos y de qué manera estos impactaban en su atención. Y finalmente, las últimas 3 sesiones que tienen que ver con reconocer la importancia de la atención en la vida cotidiana y sus beneficios. Bueno, durante este taller hubo 2 sesiones, que fue la sesión 6 y la sesión 10, donde se trabajó con los padres de familia. ¿Con qué intención? Con que este tipo de actividades se llevaran también a casa, que no fuera algo nada más que se trabajara en la escuela, porque finalmente la educación busca eso, que los niños puedan tener ese conocimiento, apropiarse de él y llevarlo a su hogar. Entonces aquí intenté hacerlo con ayuda de los padres de familia. Y finalmente está el proceso de evaluación, donde se emplearon 3 instrumentos. El primero fue la comparación de evaluaciones trimestrales, donde se retomaron los promedios de los alumnos del trimestre anterior a la aplicación de la propuesta y los promedios posteriores. También una escala de actitudes donde se plantearon situaciones relacionadas con la atención en diferentes actividades durante las clases. Y bueno, a partir de esto se pudo identificar una mejora en cuanto al promedio de la mayoría de los estudiantes, así como la modificación de actitudes desatentas dentro del aula. Entre estas destacaron la escucha de los estudiantes, destacó también que se mantuvieran concentrados en sus actividades, escucharse a sí mismos, etc. Y bueno, también se retomó la observación y el análisis de videos de cada una de mis intervenciones. Yo creo que este fue el más enriquecedor,
porque aquí pude identificar lo que hice bien, pero sobre todo lo que hice mal y cómo puedo mejorar mi práctica a partir de esto. En este aspecto como que hay mucho de qué hablar, pero el tiempo es poco, entonces traté de resumirlo en 3 aspectos. El primero es la enseñanza y la innovación, que a partir de este trabajo yo pude darme cuenta que a veces tenemos como miedo a intervenir dentro de las aulas con cosas nuevas, porque pues no las conocemos y pues no sabes si lo vas a aplicar de manera correcta o la vas a regar. Sin embargo, pude identificar que es importante que lo realicemos y que constantemente estemos investigando y tratando de mejorar la práctica, y sobre todo en estos tiempos que las problemáticas van modificándose, al igual que las características de los niños, y es importante que nosotros estemos atentos a eso. Otro aspecto que también fue importante y relevante para mí fue el silencio del aula y cómo es esta cultura del silencio dentro del salón de clases. Ya que en una de las sesiones, precisamente donde se abordó este aspecto, yo preguntaba a los niños que por qué el silencio era importante, a lo que un niño me respondió que era importante para no molestar a los demás. Entonces esto me hizo reflexionar sobre cómo a veces los docentes promovemos el silencio como una forma de escúchame. Yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo y tú me tienes que escuchar. Y tienes que guardar silencio porque si no yo me voy a molestar. Entonces es ahí donde yo descubrí y encontré que el silencio también es una forma de comunicación, y que así como sirve para que ellos me escuchen, también sirve para que yo pueda escucharlos, para que ellos puedan escucharse y prestar atención a sus propios pensamientos, y de esa manera descubrir si esto es lo que no está permitiéndoles prestar atención. Y bueno, finalmente la atención dentro del aula, que yo creo que este es un tema que yo no me había dado cuenta hasta ahora, pero que ha sido una constante dentro de mis intervenciones, de mis prácticas de cada uno de los semestres, donde yo tenía esa cuestión, ¿no? De por qué los estudiantes no me prestan atención, por qué los estudiantes son groseros, por qué... Y a partir de esta sistematización yo me di cuenta que había ciertas acciones que yo omitía, que hacía que el alumno se desinteresara por lo que se estaba realizando, o por no conocerlo, o tal vez porque no me estaba entendiendo, y entonces su mente se iba a otro lado porque ahí no había nada interesante. Entonces también esta parte de la atención, que es una responsabilidad compartida, que si bien es importante enseñar al estudiante a que aprenda cómo prestar atención, porque incluso yo me di cuenta que había algunas actividades de mi vida en las que yo no lo hacía, y que vi que era importante que yo desarrollara esas habilidades para poder generar eso dentro de mi aula. También es importante que prestar atención a la práctica, cómo lo llevamos a cabo y qué son esos detalles que dejamos de lado donde perdemos al estudiante. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.